Palabras de vida del Gran Maestro. Capítulo 19. ¿Cómo se alcanza el perdón? Pedro había venido a Cristo con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7. El número que significa la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No hasta 7, dijo él, más aún, hasta 70 veces 7. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. En una parábola narró el trato de un rey con los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. No tenía nada con qué pagar y, de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiera hacer el pago. Pero el hombre, aterrorizado, cayó a sus pies y le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Esta parábola presenta detalles
que son necesarios para completar el cuadro, pero que no se aplican en su significado espiritual. No se debe desviar la atención hacia ellos. Se ilustran ciertas grandes verdades y a ellas debemos dedicar nuestro pensamiento. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo. Revistió su divinidad con la humanidad, y dio su vida, el justo, por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. En Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Al salir, se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le habían perdonado 10,000 talentos y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo en una forma completamente distinta. Su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero sin un resultado semejante. El que tan ciertamente había sido perdonado no fue compasivo ni misericordioso. Al tratar a su consiervo no ejerció la misericordia que le había sido mostrada. No hizo caso del pedido de que fuese paciente. El siervo ingrato no recordó sino la pequeña suma que se le debía. Demandó todo lo que pensaba que se le debía y aplicó una sentencia similar a aquella que había sido revocada tan generosamente en su caso. ¿Cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia. No aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado,
y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1.000.000 por uno. Sin embargo, se atreven a no perdonar. En la parábola, el Señor hizo comparecer ante sí al despiadado deudor y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti?» Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dijo Jesús, hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. El que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Pero no se deben aplicar mal las enseñanzas de esta parábola. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Así también, el espíritu de perdón hacia nuestros prójimos no disminuye la demanda de las obligaciones justas. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dijo: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Con esto no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados, no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, no han de ser echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. Pero la parábola no nos enseña que fomentemos la indolencia. La palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, que tampoco coma. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Hay muchos que llegan a la pobreza y a la necesidad porque malgastan el tiempo o no se esfuerzan. Si esas faltas no son corregidas por los que las abrigan, todo lo que se haga en su favor será como poner un tesoro en una bolsa agujereada. Sin embargo, hay cierta clase de pobreza que es inevitable y hemos de manifestar ternura y compasión hacia los infortunados. Deberíamos tratar a otros así como a nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. El Espíritu Santo, mediante el apóstol Pablo, nos da la orden. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo. Que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestros hermanos. Él dice: si pecare contra ti tu hermano, repréndele. El pecado ha de ser llamado por su propio nombre y ha de ser presentado claramente delante del que lo comete. En sus instrucciones a Timoteo, Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a Tito escribe: hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Si tu hermano pecare contra ti, dijo Cristo, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No debieran presentarse delante de los que no temen a Dios. Si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a los incrédulos en un tribunal de justicia. Siga las instrucciones que ha dado Cristo. En vez de tratar de vengarse, trate de salvar a su hermano. Dios guardará los intereses de los que le aman y temen, y con confianza podemos encomendar nuestro caso a aquel que juzga rectamente. Con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. Pero el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. No lo apartes como indigno de tu confianza. Considérate a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice: si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7, tan frecuentemente como Dios te perdona.
nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. No demos al que yerra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro: oremos. Dios le dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús. Diríjanse los ojos de la mente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al ocuparos en esta obra, recordad que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Mas, si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios.
se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre, en el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Capítulo 20. El mayor peligro del hombre. Cristo estaba enseñando y, como de costumbre, otros, además de sus discípulos, se habían congregado a su alrededor. Había estado hablando a sus discípulos de las escenas en las cuales ellos habían de desempeñar pronto una parte. Debían proclamar las verdades que Él les había confiado, y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de él, habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno los podría contradecir. Sus propias palabras, que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban del poder de aquel espíritu que él había prometido a sus seguidores. Pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente para satisfacer sus propósitos egoístas. Reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores de que les sería dada sabiduría especial para hablar ante gobernantes y magistrados. ¿No les prestaría a él su poder para su provecho mundanal? Y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Por medio de Moisés, Dios había dado instrucciones en cuanto a la transmisión de la herencia.
El hijo mayor recibía una doble porción de la propiedad del padre, mientras que los hermanos menores se debían repartir partes iguales. Este hombre cree que su hermano le ha usurpado la herencia. Sus propios esfuerzos por conseguir lo que considera como suyo han fracasado. Pero si Cristo interviene, obtendrá seguramente su propósito. Ha oído las conmovedoras súplicas de Cristo y sus solemnes denuncias a los escribas y fariseos. Si fueran dirigidas a su hermano palabras tan autoritarias, no se atrevería a rehusarle su parte al agraviado. En medio de la solemne instrucción que Cristo había dado, este hombre había revelado su disposición egoísta. Podía apreciar la capacidad del Señor, la cual iba a obrar en beneficio de sus asuntos temporales. Pero las verdades espirituales no habían penetrado en su mente y en su corazón. La obtención de la herencia constituía su tema absorbente. Jesús, el Rey de Gloria, que era rico y que no obstante por nuestra causa se hizo pobre, estaba abriendo ante él los tesoros del amor divino. El Espíritu Santo estaba suplicándole que fuese un heredero de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Él había visto la evidencia del poder de Cristo. Ahora se le presentaba la oportunidad de hablar al gran Maestro, de expresar el deseo más elevado de su corazón. Pero a semejanza del hombre del rastrillo que se presenta en la alegoría de Bunyan, sus ojos estaban fijos en la tierra. No veía la corona sobre su cabeza. Como Simón el mago consideró el don de Dios como un medio de ganancia mundanal. La misión del Salvador en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Le quedaban solamente pocos meses para completar lo que había venido a hacer para establecer el reino de su gracia. Sin embargo, la codicia humana quería apartarlo de su obra, para hacerle participar en la disputa por un pedazo de tierra. Pero Jesús no podía ser apartado de su misión. Su respuesta fue: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Jesús hubiera podido decirle a ese hombre lo que era justo. Sabía quién tenía el derecho en el caso, pero los hermanos discutían porque ambos eran codiciosos. Cristo dijo claramente que su ocupación no era arreglar disputas de esta clase. Su venida tenía otro fin: predicar el Evangelio y así despertar en los hombres el sentido de las realidades eternas. La manera en que Cristo trató este caso
encierra una lección para todos los que ministran en su nombre. Cuando Él envió a los 12, les dijo: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Su obra era persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. En esta obra estribaba su poder de bendecir a la humanidad. El único remedio para los pecados y los dolores de los hombres es Cristo. Únicamente el Evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio del pobre hacia el rico, tienen igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar del corazón egoísta de pecado. Prediquen los siervos de Cristo el Evangelio con el Espíritu enviado desde el cielo y trabajen como Él lo hizo por el beneficio de los hombres. Entonces se manifestarán en la bendición y la elevación de la humanidad, resultados que sería totalmente imposible alcanzar por el poder humano. Nuestro Señor atacó la raíz del asunto que perturbaba a este interrogador y la raíz de todas las disputas similares, diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refiriéndoles una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios.
El sol había brillado sobre sus propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en que poner el excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Este hombre rico podía ver la situación del pobre, del huérfano, de la viuda, del que sufría y del afligido. Había muchos lugares donde podía emplear sus bienes. Hubiera podido librarse fácilmente de una parte de su abundancia y al mismo tiempo aliviar a muchos hogares de sus necesidades, alimentar a muchos hambrientos, vestir a los desnudos, alegrar a más de un corazón, ser el instrumento para responder a muchas oraciones por las cuales se pedía pan y abrigo, y una melodía de alabanza hubiera ascendido al cielo. El Señor había oído las oraciones de los necesitados, y en su bondad había hecho provisión para el pobre. En las bendiciones conferidas al hombre rico, se había hecho amplia provisión para las necesidades de muchos. Pero él cerró su corazón al clamor del necesitado, y dijo a sus siervos: esto haré, derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Los ideales de este hombre no eran los más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese suyo propio, y no debiese nada a Dios ni al hombre. El salmista describió a este hombre rico cuando declaró: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Este hombre había vivido y hecho planes para sí mismo. Él ve que posee provisión abundante para el futuro. Ya no le queda nada que hacer, fuera de atesorar y gozar los frutos de sus labores. Se considera a sí mismo como más favorecido que los demás hombres y se gloria de su sabia administración. Es honrado por sus conciudadanos como un hombre de buen juicio y un ciudadano próspero, porque serás loado cuando bien te tratares. Pero la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Mientras el hombre rico espera disfrutar de años de placer en lo futuro, el Señor hace planes muy diferentes. A este mayordomo infiel le llega el mensaje: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Esta era una demanda que el dinero no podía suplir. La riqueza que él había atesorado no podía comprar la suspensión de la sentencia. En un momento, aquello por lo cual se había afanado durante toda su vida perdió su valor para él. Entonces, lo que has prevenido
¿de quién será? Sus extensos campos y bien repletos graneros dejaron de estar bajo su dominio. Allega riquezas y no sabe quién las recogerá. No se aseguró lo único que hubiera sido de valor para él. Al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera había rechazado la vida, porque Dios es amor, y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. El hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Este cuadro se adapta a todos los tiempos. Podéis hacer planes para obtener meros goces egoístas. Podéis allegaros tesoros. Podéis edificaros grandes y altas mansiones como los edificadores de la antigua Babilonia. Pero no podéis edificaros muros bastante altos, ni puerta bastante fuerte para impedir el paso de los mensajeros de la muerte. El rey Belsasar hizo un gran banquete